Hola, voy a proceder a dar unas pautas para el comentario de un poema de Rubén Darío. El esquema que voy a seguir, que es el que siguen mis actuales alumnos en clase, es el siguiente para realizar todos los comentarios de texto, que es el primer punto sería contextualización, segundo, resumen, tercero, tema, cuarto, estructura externa, quinto, estructura interna. El sexto sería el más amplio, que sería los recursos y las figuras retóricas, los recursos lingüísticos, distintos elementos a comentar. Y por último, el comentario en sí, que sería sacar algo del texto, compararlo con otros textos, aportar algo de información relacionada, etc. El poema que voy a tratar es Alaba los ojos negros de Julia, de Rubén Darío. La edición está en este libro de Editorial Austral, edición de Ricardo Llopesa. Lo enseño aquí, del libro Prosas profanas y otros poemas. El poema dice así: Alaba los ojos negros de Julia. ¿Eva era rubia? No. Con negros ojos vio la manzana del jardín. Con labios rojos probó su miel. Con labios rojos que saben hoy más ciencia que los sabios. Venus tuvo el azur en sus pupilas, pero su hijo no. Negros y fieros encienden a las tórtolas tranquilas los dos ojos de Eros. Los ojos de las reinas fabulosas, de las reinas magníficas y fuertes, tenían las pupilas tenebrosas que daban los amores y las muertes. Pentesilea, reina de Amazonas, Judith, espada y fuerza de Betulia, Cleopatra, encantadora de coronas, la luz tuvieron de tus ojos, Julia. Luz negra, que es más luz que la luz blanca del sol y las azules de los cielos. Luz que el más rojo resplandor arranca al diamante terrible de los celos. Luz negra, luz divina, luz que alegra la luz meridional, luz de las niñas de las grandes ojeras, oh luz negra que hace cantar a Pan bajo las viñas. Este sería el poema de Rubén Darío y vamos a proceder al comentario punto por punto. El primer punto era contextualización. Ese punto es, como decía un profesor mío, algo en donde yo tampoco os puedo ayudar mucho porque es de estudiar. Y como decía mi profesor, yo no puedo estudiar por vosotros. Entonces, sabemos que Rubén Darío es el poeta por antonomasia del modernismo, entonces tenemos que hablar mínimamente de Rubén Darío y del modernismo y del propio poema en sí. Para hablar del poema, lo primero que tenemos que decir es que el texto está en verso, es de género lírico y pertenece al modernismo, a la época o movimiento literario del modernismo. El autor es Rubén Darío, que es un poeta nicaragüense, escribió muy a finales del siglo XIX y principios del XX y obedece a las pautas más propias del modernismo, es decir, que es el movimiento de reacción a los movimientos anteriores, que eran el realismo y naturalismo, encasillados en la corriente ideológica del positivismo. El positivismo se ampara en el rigor científico, era la época de los avances científicos, del método científico y tal, y toda este rigor, esta observación, esta frialdad de las reacciones de las cosas, de
de la observación exhaustiva y de la revelación, digamos, de esta realidad a través de la observación, llega a defraudar y a cansar, digamos, a las gentes más sensibles y artísticas. De modo que, como reacción al positivismo, surge el modernismo. En Francia hay dos ramas más o menos paralelas, que son el simbolismo y el parnasianismo. Y Rubén Darío, como representante hispánico, porque era nicaragüense, pero pertenece al mundo hispánico, del modernismo, se va a nutrir de estas dos corrientes. Por un lado, el parnasianismo, que busca la perfección y del lenguaje, la máxima expresión artística en la poesía, con lo cual también hay una elevación del propio poeta como ser capaz, digamos, de eso. Y por tanto también hay una especie de apartamiento, ¿no?, de esta sociedad que es tan positivista, materialista, volcada en lo que es los problemas sociales y todo. Estos poetas del Parnaso, digamos, que se evaden. También estaría ahí Rubén Darío. Y luego el simbolismo, que sería la rama, digamos, donde se busca la expresión poética a través de la sugestión y de la digamos, expresión de elementos que van a hacer referencia a conceptos y emociones de una manera muy sutil y muy subjetiva. El simbolismo, como dice el nombre, se nutre a través de símbolos, y estos símbolos también van a ser novedosos, van a respaldarse en la tradición, pero también van a surgir de muy dentro, digamos, de la subjetividad del propio poeta. Así que hablamos de esto en este punto, y luego pues decir que el libro es Prosas profanas, que pertenece a una etapa de madurez, aunque no sería la última. El siguiente libro, que va a ser ya, digamos, el remate final, el de la madurez absoluta de Rubén Darío, es Cantos de vida y esperanza. Prosas profanas, va después de Azul, va después de otras obras, pero ya tiene una gran madurez. El libro se llama Prosas profanas, y esto de prosas es un término medieval, es un término que se refiere a liturgia, digamos. Berceo en la Edad Media hablaba de prosas como oficios litúrgicos, ¿no? Entonces, esto de prosas, con esta referencia religiosa, cristiana, católica, y profanas, pues es una gran contraposición. Prosas profanas, ¿no? Es algo religioso y que a la vez es profano, es una profanación doble, digamos, ¿no? Entonces, Prosas profanas se llama así pues porque este libro tiene una gran dosis de erotismo, de referencias a religiones, al culto pagano, con un montón de mitología y de referencias exóticas, etcétera, ¿no? Es todo, vamos, absolutamente cualquier cosa menos religioso. Lo que pasa es que hay un culto digamos, a este exotismo y erotismo. Son formas de evasión de la realidad y de reacción, como os digo, al positivismo. Con esto bastaría para la contextualización, mucho más resumido se puede hacer, por supuesto, si estamos ante un examen o cualquier cosa. El siguiente punto era el resumen. El resumen podría ser simplemente algo como una
enumeración de mujeres célebres y divinidades femeninas y alguna masculina que tuvieron los ojos negros y, como tales, son la prueba de este poder erótico de estos ojos, de este color de ojos. Y mencionando sobre todo a la destinataria de este poema, que es la tal Julia, que tiene los ojos negros. Simplemente pues, hablar de que hay una enumeración de mujeres que sirven de prueba y razón, y también se explican las razones por las cuales los ojos negros son muy poderosos para el amor, la seducción. El tema viene casi en el título. El título es prácticamente el tema. Este título está muy bien escogido en cuanto a la precisión para dar el tema, para decir de qué se habla. El tema es de qué trata un texto en pocas palabras, ¿verdad? Dice, el título es Alaba los ojos negros de Julia. Se supone que es el poeta quien alaba los ojos negros de Julia. Entonces, vamos a concretarlo un poco más. Para decir el tema es mejor no conjugar los verbos, sino usar sustantivos abstractos. Porque así es como se dan las definiciones de las cosas. Cuando vemos un titular de periódico que esto crisis o asesinato, lo que sea, un accidente, pues son sustantivos los que se dan en el tema. Entonces, en vez de alaba, vamos a decir alabanza. Entonces, podemos decir, y ahora lo preciso y lo explico, alabanza a los ojos negros de Julia y apología de este color de ojos. Porque no solamente es una alabanza. De hecho, alabanza a los propios ojos de Julia hay poco. La mayor parte es toda esta serie de razones y de otras mujeres célebres que han tenido los ojos negros y que sirven para hacer esta apología, esta defensa. Una apología es una defensa, una serie de razones para defender algo. Entonces, el tema se podría decir así: alabanza de los ojos negros de Julia y apología de este color de ojos. El siguiente punto sería la estructura externa. La estructura externa es lo que se ve desde fuera, lo que es la parte externa del poema, es decir, la disposición de los versos, estrofas, la métrica, la rima, si es una estrofa, cómo se llama, y todo lo que tenga que ver con la disposición, digamos, de las palabras. Luego la interna va a ser el contenido. Pero vamos con la externa. En la externa tendríamos que contar las sílabas de todos los versos y comprobar de qué métrica tienen, en primer lugar. Vamos a ver que son todos, casi todos en decasílabos. Si decimos Eva era rubia, no. Con negros ojos, pues contamos. Eva era rubia, no. Con negros ojos, fijaos cómo en la mayoría de los versos va a caer el acento, va a tener acento en la sexta sílaba, que esto es lo que hace que los endecasílabos sean propiamente endecasílabos, que siempre tienen que tener acento en la sexta. Si no tienen, son licencias poéticas que se permiten en muchos casos, porque hay muchos que no tienen, pero el acento en la sexta y en la décima, claro, porque siempre los endecasílabos siempre acaban en palabra llana, salvo rarezas, entonces la sexta y la décima siempre van a tener un golpe de voz. Eva era rubia, no. Con negros ojos, fijaos, la sexta y la décima. Vio la manzana del jardín, y así pues vamos contando y nos fijamos que efectivamente son endecasílabos, y cuando no lo parezcan tenemos que fijarnos bien pues si hay alguna sinalefa, algún tipo de pronunciación que sea un poco más forzada, pero es muy raro
que haya versos hipermétricos o hipométricos, es decir, de más o menos una sílaba, si tenemos casi todos endecasílabos, que además es un metro, es un tipo de verso muy tradicional y muy importante. Por ejemplo, Pentesilea, reina de las Amazonas. ¿Qué tenemos aquí? Pentesilea, reina de las Amazonas. Tenemos que contar de manera que nos salgan 11. Pentesilea, reina de las Amazonas. Perdón, estaba diciéndolo mal. Fijaos, estaba diciendo de las Amazonas, es de Amazonas, de manera que ahí tenemos una sinalefa. Y sí, sí tenemos dos sílabas en Pentesilea. Si hubiera sido el caso, igual teníamos que haberla juntado. Cleopatra, encantadora de coronas. Aquí tenemos que Cleopatra y encantadora, aunque haya una coma detrás de Cleopatra, tenemos que hacer sinalefa para que salgan 11. Cleopatra, encantadora de coronas. Fijaos, encantadora es la sexta sílaba. Así que todo al final va a salir en decasílabo, salvo un elemento muy curioso en este poema, que es un verso que mide menos, y es los dos ojos de Eros. En la segunda estrofa vamos a tener el último verso, que parece aquí una especie de pie quebrado, que es un verso más corto, que es los dos ojos de Eros. En internet, en muchos comentarios resueltos, dice que tiene 6 sílabas. Eso es falso. Son 7. Y es por esto, los dos ojos de Eros. No vamos a hacer sinalefa entre la preposición y Eros. No vamos a decir los dos ojos de Eros. No se puede, a un dios no se le puede hacer sinalefa de esa manera. Empieza por sílaba tónica, es una palabra llana, Eros, es una vocal fuerte, y con este de Eros que casi nos sale solo, tenemos que separarlo, no podemos hacer una sinalefa ahí, los ojos de Eros. O sea, aparte que es que suena muy pobre. Eros, este dios, tiene que tener su propia palabra separada, no vamos a hacerle ahí una sinalefa. Entonces, los dos ojos de Eros es un heptasílabo. Y es el único verso más corto, el único heptasílabo que hay en el poema. Y ya miraríamos la rima. Hemos visto la métrica, que son endecasílabos, salvo un verso que es heptasílabo. Y vamos a ver la rima. Tenemos ojos, labios, rojos, sabios. AB, AB. Pupilas, fieros, tranquilas, Eros. Fabulosas, fuertes, tenebrosas, muertes. O sea, todo AB, AB. AB, AB. Todo hay que ponerlo en mayúscula en los versos de arte mayor, menos en el de los dos ojos de Eros, que habría que ponerlo en minúscula porque es de arte menor. La B, en ese caso, son AB, AB, pero habría que cambiar la letra en cada estrofa, o sea, CD, CD, DE, DE, etc. Entonces hemos visto que son endecasílabos, que tienen rima consonante, no asonante, rima consonante, que en rima alternante, AB, AB o CD, CD, lo que sea. Y luego tendríamos que ver si esta estrofa es algún tipo de estrofa conocida. Podemos hablar de serventesios y estaríamos muy en lo cierto. Son estrofas de 4 versos con rima AB-AB, son serventesios, salvo el de los dos ojos de Eros, que es un heptasílabo que está intercalado ahí como una especie de rasgo novedoso. Entonces, podríamos dejarlo así y estaría bien. Pero hay un dato más, y es que la estrofa de 7, o sea, de versos endecasílabos y heptasílabos combinados libremente con un tema amoroso, es un tipo de estrofa que viene ya del Renacimiento y que se llama madrigal. Esto a mí mismo se me habría escapado, pero en la propia edición de este libro, en la nota a pie, dice que el propio autor, Rubén Darío, dijo cuando lo publicó que madrigalicé caprichosamente.
Rubén Darío madrigalizó caprichosamente. Entonces, aquí tenemos una clave muy importante, que es un madrigal, que él ha intentado hacer un madrigal. El madrigal es una combinación libre de endecasílabos y heptasílabos. En este caso solo hay un heptasílabo, con lo cual ha hecho algo muy novedoso y lo ha hecho por algo, y es para hacer destacar los dos ojos de Eros. Al ser el único verso más corto, el más corto es el que destaca. Si tenemos, como decía mi profesor, vemos en una foto, pues por ejemplo, 3 o 4 hombres altos y uno bajito, pues nos va a llamar la atención el bajito, si todos son igual de altos y luego tenemos uno bajito. Pues aquí, cuando vemos un verso más corto, nos llama enormemente la atención los dos ojos de Eros. Y es que este verso se corresponde muchísimo con el título: Alaba los ojos negros de Julia. Entonces, ¿qué es un madrigal? Pues este tipo de estrofa, generalmente tema amoroso, con estos 2 metros, heptasílabos, endecasílabos. Y fijaos que aquí hay una cosa muy importante, que hay una gran referencia a la tradición, porque el más famoso poeta que escribía madrigales era Gutiérrez de Cetina, un poeta del Renacimiento español. Y su madrigal más famoso precisamente es este que voy a recitar ahora. Ojos claros, serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. ¡Ay, tormentos rabiosos! Ojos claros, serenos, ya que así me miráis, miradme al menos. Precisamente este madrigal es ojos claros, serenos, y aquí está haciendo justo lo contrario, está innovando, amparándose en la tradición. Está hablando de ojos negros, está contraponiéndose a los ojos claros de los que hablaba Gutiérrez de Cetina. Ojos claros, serenos, que no miran, que miran a veces con ira, que le pide que le mire, mientras que aquí tenemos ojos negros que no son nada serenos, son totalmente eróticos, que miran, que tienen una mirada muy penetrante, etc. Entonces, este poema es una contestación histórica a ese ojos claros, serenos de Gutiérrez de Cetina, y por tanto es un madrigal también. Todo esto, la parte esta de intertextualidad, que sería esto de Gutiérrez Cetina y del madrigal de ojos claros serenos, se debería decir mejor en la parte de comentario, en el último punto, hablar ya de cuando se habla del poema. Aquí, con haber dicho que es un madrigal, basta. El siguiente punto sería la estructura interna. La estructura interna es respecto al contenido, de qué trata, cómo se puede dividir el texto según lo que trate cada parte, en qué partes puede dividirse según el contenido. Vamos a ver cuando hay un cambio, digamos, de contenido, ¿no? Y la división, pues puede haber quizá otras, se pueden justificar de otra manera, pero la que yo propongo es esta. El poema son 6 estrofas, entonces empieza con las 2 primeras, que habla de Eva era rubia, no, tal y cual, y Venus tuvo el azul en sus pupilas y tal. Y estas 2 primeras estrofas tienen que ser una parte, sobre todo por la parte formal, que también, si tuviéramos un texto escrito y vemos un punto y aparte, pues tenemos que pensar que ahí hay un cambio temático, ¿no? Pero en este poema, cuando tenemos el heptasílabo de los 2 ojos de Eros, ahí hay un tropiezo enorme, un golpe, un cambio enorme, y después además es que va a hablar de otra cosa. O sea que primero en las 2 primeras estrofas nos va a mostrar que Eva no era rubia, sino morena, y que esos ojos de Eva, los ojos negros que tenía Eva, son los que fueron, digamos, los responsables del pecado, porque con esos ojos vio la manzana. Lo dice aquí.
con negros ojos vio la manzana del jardín. Entonces, esos ojos son un símbolo del pecado, un símbolo de un pecado que no es para lamentar, porque lo que hace es que trae el sabor dulce. Con labios rojos probó su miel y estos ojos conducen a los labios. Son unos ojos que inmediatamente pasa a los labios. Hablar de con labios rojos, probó su miel, y esos labios que, gracias a esos ojos, saben más ciencia que los sabios. La siguiente estrofa ya pasa a Venus. Pasamos de la parte bíblica a la parte greco-latina. Y esos ojos son los ojos de Eros, los ojos que excitan más que los de Venus. Venus tuvo un azul en las pupilas, pero los ojos de Eros son negros, y los ojos de Eros encienden hasta las tórtolas tranquilas. Ahora, cuando hagamos el comentario, veremos qué es esto. Entonces, las dos primeras estrofas hablan de la importancia de estos ojos negros en figuras arquetípicas y originarias del amor y del pecado, Eva y Venus. El siguiente bloque, la siguiente parte en la estructura interna serían las dos siguientes estrofas, la tercera y la cuarta, porque va a hablar de los ojos de las reinas fabulosas o de las mujeres fuertes. Así que primero nos plantea que estos ojos, o sea, que estas mujeres tenían las pupilas oscuras, o sea, los ojos oscuros, y que eran tan capaces de dar amor como muerte. Y nos habla de Pentesilea, Judith, Cleopatra y Julia, la destinataria del poema. Y así quedaría delimitada esta parte. Porque luego la tercera parte serían las dos últimas estrofas, la quinta y la sexta, donde se alaba directamente, se hace prácticamente una oda concentrada de lo que es la luz negra. Los ojos, estos ojos, acaba la parte anterior hablando de que tuvieron cierta luz, y lo que van a tener es una poderosa luz que nos va a tratar de describir, que es una luz negra. Entonces, la última parte trata de explicar lo poderosa que es la luz negra de este tipo de ojos. Y a continuación vendrían la parte de los recursos y las figuras retóricas. Es recomendable ir por orden, ir por estrofas o incluso verso por verso para no dejarnos nada, y no está de más si queremos ir comentando algo a la vez. No está prohibido, digamos, ir haciendo alguna explicación, si procede, de distintos elementos o figuras retóricas que nos vayamos encontrando. Porque si no al final igual tendríamos que repetirlo, entonces puede quedar bien aquí. Y si no, pues luego al final, porque el comentario de texto es un texto que tiene que ser coherente y tiene que estar ordenado, en la parte última del comentario podemos sacar algo más que no hayamos dicho y ya buscar una manera de cerrar, de hacer una conclusión o algo así para terminar el texto. Entonces vamos con este punto, el punto sexto, que es recursos lingüísticos y figuras retóricas. Dice Eva era rubia. Pues lo primero que tenemos es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no requiere respuesta y que no requiere o que no tiene, pero que realmente es una pregunta que afirma. Es la típica pregunta que nos puede decir un padre al llegar tarde a casa por la noche y nos dice: ¿son estas horas de venir? Pues obviamente está diciendo que no son horas de venir. Entonces, esta pregunta es una pregunta para afirmar, pero por si acaso, además, nos lo recalca contestando.
con un no rotundo, un enunciado, un solo un golpe de voz. Eva era rubia, no. Sabemos que no era rubia, pues, y además no era rubia. Y a continuación tenemos con negros ojos y tenemos una especie de figura, que no es que sea una figura como tal, pero que hay que decirlo, que es la anteposición del adjetivo. Con negros ojos. No dice ojos negros, dice negros ojos. Por lo tanto, como se sabe que no era rubia, debía ser esta figura mitológica o de términos religiosos, ¿no? Debía ser morena en todo, pues ya sabemos que los ojos tenían que ser negros. Entonces se antepone el adjetivo, porque se supone con negros ojos. ¿Y qué pasa? Que se queda aquí la oración abierta en el aire al final de verso. Tenemos un encabalgamiento. O sea, anteposición de adjetivo, encabalgamiento. Con negros ojos vio la manzana del jardín. Ya seguimos en el siguiente verso. Y vio la manzana del jardín. Vamos a ver con el contexto siguiente que no es que sea la fruta que haga alusión a una fruta de la ciencia del bien y del mal o del conocimiento y tal igual. Un conocimiento sí, es un gran conocimiento, pero sobre todo se está remitiendo al pecado, a una transgresión que va a llevar a un conocimiento mayor, sí, pero que este conocimiento va a venir a través de la experiencia erótica. ¿Por qué? Pues porque seguimos leyendo, ¿no? Vio la manzana del jardín, entonces aquí podemos decir que hay una referencia al pecado y tal y cual, podemos incluso hablar de metáforas si queremos, o símbolo también, porque es un elemento de naturaleza, la manzana, etc. Tenemos con labios y se queda otra vez al final del verso así, por lo tanto hay otro encabalgamiento, y un encabalgamiento feroz, con labios rojos, o sea, romper un sintagma nominal así, con este complemento de nombre rojos, con labios rojos, esto es muy violento, por lo tanto es un encabalgamiento abrupto, se llaman así, abruptos. Con labios rojos probó su miel, con labios rojos. Aquí podía haber antepuesto el adjetivo, pero la posposición de adjetivos rojos califica más en este caso. Probó su miel. Entonces estamos visualizando los ojos. Fijaos en la visualización que tenemos de estas partes. Ojos, labios. Con labios son rojos, labios rojos, que además el rojo en los labios es algo muy, muy tentador, muy provocador. Con los labios rojos, como se saben, es algo de una referencia erótica. Probó su miel. Y la miel es dulce. Por lo tanto, este conocimiento prohibido que ha venido a través de la manzana es algo placentero. No va a ser nada pecaminoso como búsqueda de culpa o cosas así. No. O sea, va a ser algo bueno. Con labios rojos, y vuelvo a insistir, porque lo que nos está dando son pautas de erotismo. Con labios rojos que saben hoy más ciencia que los sabios. Que saben hoy más ciencia que los sabios. O sea, que a través de este probar con la parte más sensible, y casi podríamos hablar de erótica, ¿no? del cuerpo, por esta sensibilidad que tienen los labios, y que es un contacto que en este caso está hablando de miel y de manzana, que son alimentos, pero que en términos amorosos son para besar otros labios, ¿no? Entonces ahí está la miel. Que saben hoy más ciencia que los sabios. Con esta sabiduría, pues con este atrevimiento, ¿no? de probar, pues se alcanza una gran sabiduría. Y tenemos aquí esta referencia, digamos, al conocimiento a través de la experiencia amorosa, y podemos hablar de políptoton con este saben y sabios, ¿no? Tenemos una misma raíz, un mismo lexema de saber
y tenemos saben, y tenemos sabios. Y hay una cosa muy bonita aquí, que para esto es muy importante tener el poema delante y estar viéndolo, porque tenemos los finales de versos primero y tercero, tenemos negros ojos, con negros ojos, y luego tenemos el encabalgamiento, y en el tercer verso tenemos con labios rojos, ¿no? Ahí está la rima, ¿no? Pero fijaos que hay aquí un quiasmo, un poquito de paralelismo de con negros ojos, con labios rojos, pero que este paralelismo sería un quiasmo porque tenemos negros, que es el adjetivo, delante del sustantivo ojos, y luego tenemos el sustantivo que es labios y el adjetivo que es rojos. Por lo tanto, tenemos preposición, adjetivo, sustantivo, y luego vamos a tener preposición, sustantivo y adjetivo, de manera que están cruzados los términos ojos, labios, negros, rojos, o sea, lo que es los colores y las partes del rostro. Eso es una genialidad absoluta. En la siguiente estrofa, la segunda estrofa, tenemos Venus tuvo el azul en sus pupilas, el azur, lo dice así, de una manera más culta, ¿no? De su origen italiano, del azurro, ¿no? El azul viene de la palabra que acaba en R en italiano, ¿no? Entonces, tuvo el azur en sus pupilas. ¿Qué pasa con el azul? Pues que el azul es un color mucho más frío y es un color que tiene como cierta alusión o sin cierta, vamos, es un color de divinidad. El azul es el color que se le pone muchas veces a la Virgen, ¿no? Azul y blanco. Y desde luego que es bellísimo, pero no tiene lo que nos va a contar a continuación de esa potencia erótica que va a tener Eros, su hijo. Dice, pero su hijo no. Negros y fieros encienden a las tórtolas tranquilas los dos ojos de Eros. Negros y fieros. Aquí tenemos negros y fieros. Podemos hablar de otro encabalgamiento, negros y fieros, que pues ahí tenemos una expectación o una continuación de algo que tiene que venir después. Negros y fieros, corte de verso, encienden las tórtolas tranquilas los dos ojos de Eros. Pero además la figura que va siempre de la mano del encabalgamiento es el hipérbaton, el desorden de la oración, ¿verdad? Entonces, negros y fieros encienden a las tórtolas tranquilas los dos ojos de Eros. ¿Dónde está el sujeto? Los dos ojos de Eros, está al final. Los dos ojos de Eros encienden a las tórtolas tranquilas negros y fieros. O sea, podríamos hablar de dos variantes aquí. Podemos decir que negros y fieros sería un complemento predicativo, con lo cual, porque son adjetivos y porque pues estamos viendo cómo encienden a las tórtolas, entonces los dos ojos de Eros encienden las tórtolas, negros y fieros, o bien podríamos ordenar la frase así: los dos ojos de Eros, negros y fieros, o sea, dentro del sujeto, como complemento de nombre en aposición, encienden a las tórtolas tranquilas. En cualquier caso, ya veamos negros y fieros como complemento predicativo, como complemento de nombre en aposición en el sujeto, está desordenada, porque lo que hace es anteponer, el hipérbaton es para anteponer el término que se quiere destacar sobre lo demás. Entonces, negros y fieros es el término que se quiere destacar. Negros y fieros es el rasgo más notable de esos ojos. Encienden a las tórtolas tranquilas. Entonces, vamos a tener todo el encabalgamiento y el hipérbaton. Conviene explicar por qué, ¿verdad? Pues para anteponer el término que se quiere destacar, en este caso, esto, tal cual. Encienden es poner en incandescencia, ¿verdad? Pues se enciende un fuego, se enciende algo que va a hacer brotar luz, ¿no? Entonces,
Encienden a las tórtolas tranquilas. Aquí tenemos una contraposición de términos, porque está hablando de que las tórtolas son tranquilas. Y es que efectivamente las tórtolas son tipo de palomas, ¿no? Son palomas. Y las palomas son dos cosas. Por un lado, la paloma es en mitología clásica, en historia del arte, en arte, son representaciones que acompañan al amor, a la propia diosa Venus. Entonces, podríamos hablar de que encienden el amor cuando está tranquilo. Pero en poesía tradicional española, por lo menos que yo sepa, la paloma es lo contrario del ruiseñor. Es un símbolo que tiene que ver con, los símbolos son conceptos, tiene que ver con el amor fiel, tranquilo, el que busca una pareja estable, el que da fidelidad, ¿no? Por eso cuando vemos dos personas juntas, muy juntas y tal, a veces en modo de burla se dice que son tortolitos. Las palomas sabemos que siempre tienen muchos cortejos amorosos y tal, ¿no? Entonces, estas palomas que tienen este amor tranquilo van a estar encendidas, van a ser encendidas por los ojos de Eros. O sea, que en ese amor tranquilo de la paloma, del amor tranquilo que busca una estabilidad y una fidelidad, van a estar totalmente estimuladas por estos ojos de Eros, o sea, que se van a volver locas. Digamos que las palomas sean encendidas por el erotismo es algo muy, muy excitante, ¿no? Y de hecho también encienden, podríamos hablar de metáfora verbal. Las metáforas son cuando se sustituye un término real por uno imaginario, pero cuando son verbos son metáforas verbales, y encienden como algo que se vuelve incandescente, es simplemente y llanamente excitan a las tórtolas tranquilas, y así lo vemos más claro. Entonces tenemos ahí metáfora. Y los dos ojos de Eros. Pues aquí llama mucho el determinante numeral 2. ¿Por qué los dos ojos? Pues porque individualizamos la visión de los ojos. No vamos a decir los ojos en común, sino que al decir los dos ojos estamos como si estuvieran muy cerca, como si estamos viendo los dos, uno y otro, ¿no? Al decir dos se individualiza, digamos, cada término. Es como en un poema de Góngora que decía, en un soneto suyo que decía un labio y otro colorado. Entonces, no dice labios, sino un labio y otro colorado. Esa manera de decir uno y otro es para individualizar y visualizar uno y otro de una manera más pausada, ¿verdad? Entonces luego ya tenemos los ojos de las reinas fabulosas, de las reinas magníficas y fuertes, tenían las pupilas tenebrosas. Tenemos la repetición de reinas. Las palabras que se repiten, a veces no podemos mencionar como figura retórica como tal, pero sí que podemos hacer alusión a la repetición. Reinas, reinas, reinas. Pues es que lo que está diciendo es que las que tienen estos ojos son reinas, ¿verdad? Ese es un color típico de reinas, unas reinas que tienen poder. No van a tener una mirada clara, fría, de unos ojos azules, no, tienen los ojos oscuros, potentes. Los ojos oscuros se dice que tienen una mirada más penetrante, ¿no? Así que estos ojos son propios de reinas. Y aquí los adjetivos están pospuestos. De las reinas fabulosas, de las reinas magníficas y fuertes. Tenían las pupilas tenebrosas. Fijaos cómo están pospuestos los adjetivos para calificar, para especificar que estas reinas eran fabulosas, que estas reinas eran magníficas, que las pupilas eran tenebrosas, oscuras, el color de las sombras, ¿no?
Así que aquí nada más que esto, ¿no? Y aquí podríamos hablar de oposición, de contraste entre amores y muertes. Daban tanto amores como muertes, y a veces ambas cosas están relacionadas. Se pueden morir de amor, o se puede un amor que nos puede llevar a la muerte, o puede, en fin, muchas cosas. Luego tenemos la enumeración de estas mujeres en esta estrofa, que es Pentesilea, reina de Amazonas, Judith, Cleopatra y Julia. También podríamos, si quisiéramos dejarlo para el final, para hablar de las referencias del poema, las referencias mitológicas e históricas, pero lo podemos ir diciendo ya también, si combinamos con el comentario. Pentesilea pues es la reina de las Amazonas, que como sabemos pues eran mujeres guerreras, ¿no? Judith, pues es es un famoso episodio de la Biblia y muy representado bastante en historia del arte por los famosos cuadros el famoso cuadro sobre todo de Caravaggio, ¿no? De Judith y Holofernes. Holofernes era el que iba a invadir a la ciudad de Betulia, que le tenía sitiada, ¿no? Y Judith, esta mujer, por medio de sus artes, con seducción y tal y cual, está ahí ganándose la confianza de Holofernes, allí en su tienda, como os digo, a punto de conquistar la ciudad, pero lo que hace Judith es que lo decapita con su propia espada o con un cuchillo o algo así, y claro, esa imagen de un hombre siendo vencido y muerto de una manera atroz por una mujer que él lo ha seducido, pues es un motivo, digamos, muy recurrente para expresar pues distintas experiencias amorosas, o simplemente como advertencia también. Una advertencia también para no meter en tu tienda una mujer que te pueda causar la muerte. Y además vencer la guerra, ¿no? Porque gracias a esto Judith salvó a su pueblo judío, fue salvado por esta audacia, ¿no? Este acto de valentía donde se jugó la vida a ella, pero decapitó a su enemigo en su propia tienda. Entonces, por eso es espada y fuerza de Betulia, Judith. Cleopatra, encantadora de coronas. Bueno, pues Cleopatra es la famosa reina de Egipto de la época tolemaica, Cleopatra VII, que como pues encantadora de corona, pues claro, de los más poderosos mandatarios de Roma, primero Julio César y luego Marco Antonio, fueron seducidos por ella. También ellos fueron a buscarla también, o sea que tampoco vamos a catalogarla de seductora, pero sí que fue una mujer muy poderosa. Y luego acaba diciendo con este verso: la luz tuvieron de tus ojos, Julia. Así que Julia es, digamos, en esta evolución, esta enumeración de Pentesilea, Judith, Cleopatra, y luego tenemos Julia, digamos, como una más al mismo nivel que las anteriores. Podríamos hablar de casi que un poco de hipérbole con esto, ¿no? Tenemos en los tres casos anteriores estas aposiciones: Pentesilea, reina de Amazonas; Judith, espada y fuerza de Betulia; y Cleopatra, encantadora de coronas. Esto podríamos hablar de epítetos que guardan cierta similitud con epítetos épicos. Los epítetos épicos son los complementos, digamos, a un nombre propio de gran importancia, que se adorna con una explicación y que eso da dinamismo y que sirve para
bueno, pues para darle más fuerza y para cuando se memorizaba un poema, pues para tener esa herramienta de declamación, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, el Cid era el que en buena hora nació, o el que en buen hora ciñó espada. Afrodita en la Ilíada es la que ama las sonrisas, y así, ¿no? Pues estos se llaman epítetos épicos. Así que Rubén Darío ha inventado unos epítetos épicos para estas figuras. Pasamos a la siguiente estrofa. Luz negra que es más luz que la luz blanca. Esto es increíble, es enigmático, porque claro, luz negra, la luz no puede ser negra. Entonces, aquí tendríamos o bien una paradoja, porque la luz no puede ser negra, aunque sabemos de qué tipo a lo que está refiriéndose, porque unos ojos con una mirada así de seductora es casi como que arrojasen un tipo de luz mágica, ¿no? Sería la luz negra. Entonces, podría ser paradoja. Y luego también podríamos hablar de oxímoron. El oxímoron sabemos que son dos términos indisolubles entre sí, contrarios, pero con los que se fortalece uno de ellos. El típico ejemplo que solía decir mi profesor Juan Victorio en la universidad era algo así bonito para decir a los amantes, a las amantes, ¿no? que es seré para ti un tigre de ternura. Un tigre de ternura es un oxímoron, porque la ternura no pega no vale para un tigre, ¿no? O sea, un tigre no da zarpazos, no da ternura. Entonces, lo que hacen es acentuar estos dos términos indisolubles, se incrementan, digamos. Se ve que es que la ternura va a ser muy intensa, ¿no? Con un tigre de ternura. Entonces, esta luz negra, también en lo del fuego helado, ¿no? También sobre el oxímoron, luz negra, pues puede ser un tipo de luz muy intensa que ha pasado del blanco a algo insólito, al negro, ¿no? Después de sumarse todos los colores tenemos el blanco como lo más general, lo más intenso, el blanco que es un color que también se da como para la pureza. Entonces tenemos la luz negra, entonces esta luz no va a ser de pureza, ¿no? Es lo contrario, es algo muy interesante. Que es más luz que la luz blanca, y además tenemos aquí una repetición constante de luz, luz negra, luz, que es más luz que la luz blanca, porque al repetir tanto luz, con esta insistencia nos está haciendo verla, nos la está destacando mucho. Es para enfatizar, para insistir en que hay un tipo de luz, hay una luz en estos ojos, que es más luz que la luz blanca. Entonces, tendríamos aquí pues una... ¿cómo sería esto? Algo superlativo, ¿no? Es un tipo de comparación con este término de superlativa, más luz que la luz blanca. Y aquí hay un encabalgamiento feroz también, porque él dice la luz blanca del sol. La luz blanca del sol. Entonces, hay un encabalgamiento también muy, muy fuerte, abrupto, porque así nos hace seguir leyendo, nos crea expectación, la luz blanca del sol. Y además tenemos otra intertextualidad, porque esto de más luz que la luz blanca del sol recuerda mucho a la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, porque dice, por ejemplo, dice: en la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía.
y dice, aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, o sea, la luz más blanca que el sol. Aquí hay una alusión también a esta más cierto que la luz del mediodía, ¿no? Esta hipérbole de la luz más luminosa, en este caso la luz del mediodía. En el caso de Rubén Darío dice la luz blanca del sol y las azules de los cielos. Entonces tenemos que esa luz negra es más intensa que la blanca y que la luz del cielo. Entonces es más el azul, como sabemos, es un color de la divinidad, propio de la divinidad, y por lo tanto es más poderosa que la divinidad. Seguimos hablando de que estamos hablando de prosas profanas, o sea, de que estamos profanando lo divino. Luz que el más rojo resplandor arranca. Y ahora hemos pasado del negro, del blanco y del azul al rojo. Fijaos que estos colores se repiten en el poema. Esto deberíamos decirlo al final también en el comentario, el cromatismo. Pero tenemos negros ojos, labios rojos, o sea que tenemos negro, rojo. Luego vamos a ver el azul de los ojos de Venus y el blanco. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto sin darnos cuenta en las tórtolas, porque las palomas suelen ser blancas, ¿verdad? Entonces ya teníamos aquí los 4 mismos colores que dice aquí. Tenemos el blanco, o sea, negro, blanco, azul y rojo. Unos colores que son muy típicos de nuestra cultura y cargados de connotaciones. Y dice aquí, luz que el más rojo resplandor arranca al diamante terrible de los celos. Que el más rojo resplandor, otra vez aquí algo hiperbólico, superlativo, que el más rojo resplandor, con una anteposición a resplandor, el más, no dice el resplandor más rojo, dice el más rojo resplandor, por lo tanto se indica subjetividad, la anteposición de adjetivos en muchos casos indica subjetividad, para el poeta es el más rojo, que el más rojo resplandor arranca al diamante terrible de los celos. Y aquí, en todo este cromatismo, tenemos un diamante. Y un diamante, como sabemos, siempre va a tener reflejos irisados. Va a romper la luz en una multiplicidad de colores. Así que, dice, arranca el rojo. Estos ojos negros de Eros sacan el color rojo del diamante de los celos. Es decir, que en toda la pluralidad de sentimientos confusos que pueda haber en los celos, lo que hace es sacar el rojo, que es el color de la pasión amorosa, el color del amor, el color propiamente dicho del amor, ¿no? El símbolo del amor es una rosa roja. Entonces, si a alguien le regalan unas rosas rojas, está claro que el mensaje que le está mandando, ¿verdad? Entonces, este rojo, que va a superar a todos los demás colores. Con esta mirada de Eros se va a superar, digamos, todo tipo de pensamientos que puedan surgir de los celos. Lo que va a haber sobre todo es la pasión, las ganas, digamos, ganas de bueno, ya sabemos a través del amor, ¿no? Y aquí tendríamos luz negra, la última estrofa, ya estoy en la última estrofa. Luz negra, luz divina, luz que alegra, seguimos insistiendo, luz, luz, luz. Tenemos la insistencia en la luz. Aquí hablaríamos de numeración, luz negra, luz divina, luz que alegra. Así que ya ha atribuido la palabra divina a la luz negra, luz divina. Así que está haciendo otra profanación, digamos, que a la luz negra le está dando el atributo divino, cuando lo divino es azul, porque el azul es lo digamos el color del cielo, ¿no? de ascender y del lugar donde moran los dioses. Así que la luz negra es luz divina, está igualando los términos. Luz
que alegra, y tenemos otro encabalgamiento, luz que alegra ¿qué? ¿No? Pues luz que alegra la luz meridional. O sea que esta luz negra alegra la luz meridional. La luz meridional es la luz del mediodía, del sur, de la luz más luminosa. La luz meridional es la luz más clara y más luminosa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues que la luz tradicionalmente también, sobre todo en época barroca y luego también en el neoclasicismo, es también algo que simboliza la razón, el conocimiento por la razón. Por eso en el Sí de las niñas de Moratín, ¿no? se empieza de noche y se acaba de día en esa obra de teatro, porque acontece la luz, viene la razón. Entonces, la razón está en la luz blanca. Pero la luz negra va a alegrar la luz meridional, la luz está tan clara, ¿no? Esta luz que normalmente se suele asociar a la razón. La razón puede ser aburrida, puede ser triste. Entonces la luz negra la va a alegrar. Y eso es lo que quiere decir con esto. Luz que alegra la luz meridional. Luz de las niñas, y tenemos otro encabalgamiento, de las grandes ojeras. Entonces, aquí con esto tenemos un poco de la expresión popular de la niña de tus ojos, porque estamos hablando de ojos y de negro y de tal, y dice, pues luz de las niñas de las grandes ojeras, y además tenemos aquí algo muy divertido, que es las niñas de las grandes ojeras. ¿Qué quiere decir esto? Pues niñas que no duermen, o que no duermen bien. Entonces, si tenemos esta alusión a niñas que no duermen, es que en vez de dormir hacen otra cosa por la noche. Por lo tanto, tenemos otra fuerte alusión al erotismo. Luz de las niñas de las grandes ojeras, ¿no? Que no han dormido. Y acaba en los últimos versos ya con una exclamación también de llamamiento, ¿no? de gran expresión poética. Oh luz negra, y tenemos otro encabalgamiento que nos hace seguir leyendo. Oh luz negra que hace cantar a Pan bajo las viñas. Y claro, tenemos a Pan, que es el dios Pan, que es como dice aquí Ricardo Llopesa, dios de los rebaños y los pastores. Tenía cuernos y pies de cabra, el cuerpo cubierto de vello, inventó el caramillo con el que tocaban los pastores, estas flautas, ¿no? Y es que Pan se suele poner Apolo y Pan, ¿no? Es como Pan es otra, digamos, vertiente de Dionisos, de lo dionisíaco. Pan es un ser semisalvaje, vive en el campo, tiene patas de cabra, igual que los sátiros, ¿no? Que también son figuras menores, no son divinidades ya, sino figuras fabulosas, que viven de una manera salvaje. Por lo tanto, Pan es un dios que tiene que ver con lo opuesto a la civilización, en el sentido de lo agreste, no quiero decir salvaje, pero sí de no someter los sentimientos a un orden social civilizado que es propio de Apolo. Pan, Dionisos, los sátiros, todas estas figuras son simbólicas de los arrebatos amorosos, de dejarse llevar por los sentimientos, por vivir y disfrutar. Son figuras de hedonismo, de disfrute de la vida. Entonces, y por si acaso tenemos las viñas. Las viñas pues son donde están las cepas, ¿no? Donde están las uvas y el vino, donde va a salir el vino. Entonces, este es un atributo de Dioniso también. Muchas veces Dioniso va con una corona o con hojas de parra, porque en Roma, ya en Grecia también, es un dios que también es dios del
del vino, porque el vino embriaga y lleva a los actos menos meditados y más arrebatados, que pueden ser sobre todo los amorosos. Entonces, hacen cantar a Pan bajo las viñas. Estos ojos es que son ojos que encienden los sentimientos amorosos, pasionales e incontrolables, ¿verdad? Y con esto pues acabaríamos de comentar verso por verso el poema, y podríamos ir concluyendo ya con un comentario final, donde primero podríamos haber dicho algo de la intertextualidad, que sobre todo por el madrigal de Gutiérrez de Cetina, de Ojos claros serenos, a lo cual se va a poner Ojos negros de Julia. Tenemos rasgos del modernismo, por supuesto, que podremos mencionar aquí en el poema, con lo cual enlazaríamos con el principio, dando una estructura circular al texto. Y tenemos que hablar sin duda de la perfección formal de la propia del parnasianismo, de donde se nutre el modernismo, la elegancia y también en cuanto al contenido la evasión de la triste realidad social de la época. En este caso mediante mitología y también lugares distantes y exóticos, en este caso pues Betulia, la Pentesilea de las reinas amazonas, como dice aquí la edición, pues vienen de Capadocia, de Asia Menor, de Turquía, ¿no? Cleopatra, Egipto, o sea, tenemos lugares distintos y exóticos. Ese exotismo es muy propio del modernismo y significa una evasión de la triste realidad mundana. Dice en el prólogo, bueno, una especie de prólogo que hace Rubén Darío a este libro de prosas profanas, que se llama Palabras liminares, como preliminares, pero dice palabras liminares. Hay una frase muy famosa, muy importante en Rubén Darío, que es la siguiente. He aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. ¿Qué queréis? Yo detesto la vida y el tiempo en que me tocó nacer. Dice así: yo detesto la vida y el tiempo en el que me tocó nacer. Es una realidad frustrante, triste, que no le satisface. Entonces es forzoso y necesario que se evada a estos lugares con princesas, reyes, países lejanos, imposibles, etc. Entonces, y luego también el propio erotismo no deja de ser también una forma de evasión de la realidad. El erotismo es un disfrute hedonista, es un disfrute meramente del cuerpo, cuando es tanto y tan necesariamente se ha cultivado el espíritu, el conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces el cultivo, el culto y el placer del cuerpo es una forma de rechazo también de todo este castigo de forzarse en evolucionar intelectualmente. Es una forma de escape también, el erotismo. También hablamos de lo sensorial en estos poetas, en los poemas modernistas, y en este caso se ha visto con el cromatismo. Sobre todo el cromatismo, pues hemos visto los colores, los labios rojos, los negros ojos, los ojos negros, el rojo, el azul de las pupilas de Venus, y luego el cielo también, cuando habla del cielo, y el blanco que está en las palomas y está en la luz, cuando la luz es blanca, que se opone a la luz negra, ¿no? Entonces esto de lo sensorial también remite un poco al parnasianismo, porque esta capacidad de sentir y expresar lo sensible es una manera de hacer y decir que los poetas son sensibles. Sensibles
a muchos influjos que muchos que no son poetas, los que no somos poetas, pues no somos capaces de percibir. Ahí hay una intención indirecta de elevación, no quiero decir superioridad, pero que había poetas parnasianos que sí que se creían especiales, pero sí que hay una elevación como ser humano capaz de sentir estas sutilezas. Y nada más. Por último, pues habría que concluir de alguna manera el texto, pero con decir todas estas cosas habríamos hecho un comentario bastante bueno de nivel de universidad, sin duda, pero que muchas cosas de aquí pues son útiles también para bachillerato y para selectividad, para la ESO, etcétera. Espero que haya gustado y que leáis a Rubén Darío, porque es una verdadera joya de la literatura hispánica.